Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, el reencuentro después de un tiempo de ausencia, con muchas cosas que pasaron en el medio y bueno, tuvimos en la semana pasada realmente mucho movimiento político, como fue el cierre de las listas, donde se homogeneizó la lista presidencial del Frente para la Victoria, con Daniel Scioli de candidato a presidente y Zanini de candidato a vice. Realmente mucha convulsión en las redes sociales, pero bueno, con una decisión que partió desde lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Bien vos? Ahí andamos. Después ¿te tomaste vacaciones, macho? No, en realidad no fueron vacaciones. No. Fueron medio estudios y todo eso, pero bueno, siempre viene bien salir un poco de... No, mirá, a verdad, en todo este tiempo surgieron muchas cosas, pero hoy tenemos un tema central que es esta cuestión de la organización de los trabajadores, de la democracia sindical, de lo que se llama la libertad sindical, Bueno, y realmente me tienen harto lo del subte parando. Pero el subte te tiene mal. Y me voy a ir antes para que no me rompa la cabeza el invitado, pero los que viajamos en subte... Pero vos sabés que hay un tema. ¿El Estado tiene que intervenir o no tiene que intervenir? Bueno, la pregunta ¿Y de qué manera interviene en cómo los trabajadores nos organizamos? Y acá hay problemitas, y los vamos a tratar de ir dilucidando a lo largo del programa. Por eso tenemos a Beto Pianelli, compañero y amigo, secretario, secretario general de la Asociación Gremial Trabajadores del Subterráneo. Y como ustedes saben, apareció un sindicato en el día de ayer o antes de ayer que dice, bueno, yo también quiero estar, y debutó con un paro de la línea C, ¿no, Beto? ¿Cuántos sindicatos hay, Beto? No, sindicatos hay dos. Dos. Lo de ayer es podríamos decir, una especie de asociación ilícita, ¿no? A ver, existía la UTA. Nosotros fuimos parte de la UTA, fuimos el cuerpo delegado de UTA. La UTA, como nosotros, en vez de responder a lo que decía Fernández, respondíamos a lo que decían nuestros compañeros, nos echaron. Entonces nos vimos la obligación y la necesidad de hacer otro sindicato. A partir de ahí hay dos sindicatos. Lo que se vio ayer es otra cosa. Lo que vimos de ayer son 20 personas, que era la patota de la UTA. Eran los tipos que mandaba la UTA y que venían al subterráneo a propicar golpizas a los trabajadores cuando estábamos reclamando algo, o cuando ellos tenían algún tipo de negocio y querían paralizar algo, venía este grupo y nos golpeaban, nos tiraban a punta de pistola, ¿no? Esta gente está filmada, si uno busca en YouTube, ve disturbios en el subte, van a ver esta misma gente, pero haciendo los disturbios hace 2 o 3 años atrás. ¿Qué pasa con esta gente? Esta mano de obra barata para golpear, o barra brava, ya me lo comerá, la UTA los echó de la UTA porque parece que se quedaron con un vuelto. La bola dice que le robaron a Fernández, hay que ser valiente, ¿no? Para robarle, y parece que les llevaron una plata y los echaron de la UTA, y ahora obviamente mano de obra desocupada. ¿Qué hicieron? Buscaron, trataron de remontar un sello que existía en la década del 80, Este sello, a la persona que lo tenía, que era la hija de un viejo trabajador, los papeles, se lo compraron, fueron, hicieron una reunión diciendo que habían normalizado, el sindicato son 20 tipos, se pusieron cada uno en su lugar, en un lugar de la comisión directiva, fueron al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo cuando vio eso le dijo, esto no sirve para nada, olvídense, esto es una truchada.
y le rechazó esta normalización. Pero ¿qué pasa? Si vos tenés algo de plata, vas a la justicia y encontrás a un juez amigo que te determina que no, que es legal. Entonces, le reconoce la normalización de ese sindicato como legal, que es un sindicato que no tiene competencia sobre Metrovías, porque en realidad tiene competencia sobre Esbase, sindicato de empresa de la empresa Subterráneo de Buenos Aires. Porque en ese momento, en el subte, no era privado. Es decir, no tiene ni siquiera competencia Metrovías. Pero encontraron un sello, y con este sello vinieron el otro día, se meten 30 personas dentro del túnel, de los cuales, en el momento que lo sacaron, que quedaban 20, 18 no trabajaban en el subte, solamente había 2 que habían trabajado en el subte, uno que trabaja y el otro que está despedido hace 2 años, que es el secretario general, que tiene una causa penal por romperle la cara a un directivo de la empresa, una cosa tremenda, parece sin motivo. Fue un día, nosotros estábamos en presencia cuando pasó esto, cuando estaba en UTA. Bueno, ellos paralizaron y lo que querían era entrar en la negociación. Quiero meterme para ver si a partir de ahí encuentran un mecanismo de vida, porque de trabajar ni hablar, para esta gente. Entonces, eso es lo que vimos ayer. En un sistema que es vulnerable, obviamente, como son los sistemas de transporte y los trenes, como el subte, vos tenés 3, 4, 10 personas que se te ponen en la vía, nadie va a pisar a nadie. Entonces, bueno, paralizaron el subte hasta que se decidieron a bajar y decirle, señores, retírense de acá, que es lo que hizo la Metropolitana ayer y los retiró. Bueno, a ver, lo cierto es que nosotros tuvimos paralizada la línea C. Exactamente. Y además, por lo menos lo que se escuchó por los medios, era que lo que estaba sucediendo era que habían agregado máquinas tragamonedas. Lo suyo. Bueno, búsquese un analista, Claro, habían agregado moneda. Muy bueno. Bueno, sí, lo que pasa es que viene en el marco de lo que vos estás relatando. Habían agregado máquinas expendedoras de boletos y que esto significaba que se perdían puestos de trabajo. O sea, aparecía como un reclamo que tenía su razón, ¿no? Bueno, aunque, primero por ahí ese no es el camino. Pero... No, primero, no es así. Es decir, las máquinas expendedoras hace 2 años atrás se instalaron unas máquinas en las estaciones nuevas, cuando se inauguraron las estaciones de la B y de la línea H y de la línea A, se instalaron unas máquinas que cargan sube, no venden boletos, cargan sube. Estas máquinas que cargan sube, en el momento que la instalaron, obviamente nosotros nos paramos de mano y dijimos, ¿cómo es esto? La empresa escribimos un acta, fuimos a la Secretaría de Trabajo, donde, punto 1, se firmaba el plantel mínimo de boleteros, que eran los boleteros que estaban hasta antes de poner la máquina. Es decir, si antes de poner la máquina había 500 boleteros, el plantel mínimo son esos 500. Se ponía de que cada nueva estación que se abre, como mínimo, se van a incorporar 3 boleteros más, que es 1 por turno. Nosotros tenemos 3 turnos porque trabajamos 6 horas, 1 por turno más. Es decir, ante la ampliación se incrementa la cantidad de boleteros. En ese marco, el acta lo que dice de que hay máquinas cargadoras de sube, que es un complemento a la venta en la boletería. Y encima esa propia acta firmada en la Secretaría de Trabajo, lo que también dice de que la empresa Esbase, que es la empresa dueña del subte, va a blindar todas las boleterías. Digo, porque por el problema de los asaltos. Entonces, no solamente garantizábamos la cantidad de personal en su puesto de trabajo, garantizamos el trabajo del boletero, sino que aparte le damos una cobertura mucho mejor. El blindaje de una boletería sale varios millones de pesos. Al blindar toda la boletería, también una garantía que la inversión iba a ser utilizada, no sacando los boleteros. Es decir, no había ningún motivo. Y eso fue hace 2 años atrás. Ahora incorporaron 2 más en la estación Callao, no hay más máquinas que esas 2. Es decir, en realidad es una excusa, lo que buscaron, cualquier excusa. También dijeron de que las flotas, eran unas flotas muy viejas, y que la ciudad dijo que iban a comprar flotas nuevas, cosa que es verdad. La ciudad tenía que haber traído a esta altura ya una flota nueva. La línea B tendría que estar funcionando con los trenes con aire acondicionado, no está funcionando. La línea H y la línea D tenían que haber traído los trenes Alstom nuevos y no vinieron. Pero solamente llegó un tren chino nuevo, el único tren nuevo que compró la ciudad, que llegó y todavía lo están probando, la línea A. Es verdad todo eso. Ahora, eso para hacer un paro por eso, es más, eso afecta más a los usuarios que a los trabajadores. Es decir, todos los demás los argumentos que daban eran argumentos para justificar una acción concreta, que lo que pedían era que la empresa los reciba, que los reconozca, porque esta gente está acostumbrada al negocio.
Y lo que buscaba es generar algún tipo de negocio con la empresa. Bueno, a ver, de cualquier manera, cualquiera sea el origen de la situación, hoy hay un sindicato reconocido por la justicia, digamos, que es el que se presenta en sociedad de esta manera, y que tiene los integrantes que vos estás nombrando acá. ¿Cómo se resuelve esta situación? No, esto es absolutamente marginal. Estamos hablando de gente que la mayoría no trabaja en el subte. Es una patota, es una asociación de gente. Digo, cuando sacó la Metropolitana, nosotros estábamos ahí con los compañeros, había 18, eran 22 personas. 18 personas no eran del subte, una persona que trabaja en el subte y otra que está despedida. Esto era lo que nosotros vimos cuando salieron todos en fila, que nos sacó la Metropolitana. Es decir, es una cosa, sí dice que están ligados a otros sindicatos, algunos reconocen que nunca trabajaron en el subte. El problema no es acá, el problema central acá que tenemos en el subte es el reconocimiento que tardío, en el cual no se logra avanzar, que es en la relación entre la UTA y nuestro sindicato. Bueno, ahí está el tema. Entonces, ¿cómo se resuelve una situación donde más de un sindicato se arroga la representación colectiva? Bueno, la ley argentina tiene un mecanismo. Bien. El mecanismo, ¿cuál es? Cuando hay un sindicato que quiere detentar la personería de otro, lo que tiene que hacer es ir al Ministerio de Trabajo a hacer una presentación de pedido de compulsa para ver cuál es el sindicato más representativo en la actividad. Nosotros eso lo hemos hecho esa parte, fuimos al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo nos dio la audiencia correspondiente, presentamos, te exigen en una primera audiencia que vos como mínimo tenés que tener un 20% de representación sobre el padrón general de la empresa. Nosotros somos 3.500 trabajadores, como mínimo teníamos que tener el 20% de afiliados para poder entrar a la compulsa. Obviamente nosotros tenemos más del 50% de afiliados, casi estamos cerca del 70-80% de personas afiliadas al sindicato. Presentado eso, obviamente la UTA impugna por el nivel de cobardía de la UTA, no quiere compulsar porque sabe que pierde, sabe que es minoritaria. Entonces fue impugnando, el Ministerio fue rechazando una tras otra todas las impugnaciones presentadas por UTA. Es un trámite engorroso que te lleva aproximadamente 1 año, 2 años, nos llevó a nosotros, y en el momento que a los 2 días de tener que llegar al momento indicado, que es la UTA demostrar cuáles son sus afiliados y nosotros cuáles son los nuestros, la UTA mete un recurso judicial que no es procedente, pero que el Ministerio no tiene otra alternativa que derivarlo a la justicia laboral, artículo 62, y lo manda a la justicia laboral, y la justicia laboral cuando entra, empezaron a pelotearlo. Que entra a la sala 2 se la manda a la 9 se dice no, le corresponde a la 2, y estamos hace 6-7 meses esperando de que alguna sala se haga cargo del expediente para declarar que es improcedente la apelación de la UTA, que ya sabemos todo que es improcedente. No hay nadie que no sepa, la UTA también lo sabe. Y que vuelva al Ministerio de Trabajo para poder hacer la compulsa, ¿no? Esto es lo que viene demorándose hace mucho tiempo y lo único que genera es estos hechos como lo que vimos el otro día, porque si esto estaría resuelto no habría espacio para que aparezca la misma patota que antes venía en representación de la UTA, ahora en representación de otro grupo inexistente que aparece y se presenta en sociedad de esta manera, ¿no? Roberto de Muñiz no le gusta para nada la conformación de las distintas listas, en todas hay procesados, sospechados y casi todos impresentables. Marta Villacrespo, sinceramente podrán esgrimir todas las excusas, algunas quizá valederas, pero nunca piensan en el usuario. Mario de Belgrano dice que no es serio trabajar 6 horas por día. Lidia de Flores, cuando para Pianelli no afecta a los usuarios y los que pararon ayer sí, ¿es igual para todos o no? Y mirá, disculpame Beto, sí, pero yo entiendo, si bien no comparto lo que se está planteando, entiendo que hacia afuera aparece como que no funciona el subte. Ustedes no se pueden hacer cargo de que ayer no haya funcionado el subte porque ustedes no lo pararon, pero de cualquier manera hay un punto que es cómo generar una representación legítima de hecho, que ustedes la tienen de hecho, porque ustedes representan al laburante del subte, pero también de derecho, porque si el derecho no está, entonces se generan este tipo de situaciones donde hay de alguna forma organizaciones o no, válidas o no, que intentan arrogarse la representación. Si el Estado interviene en esto, tiene que intervenir con un mecanismo que deficiente como es, porque es un mecanismo absolutamente deficiente, por lo menos ese mecanismo tiene que funcionar. Este es el problema que tenemos.
Sí, y aparte hay un elemento más. Nosotros, digo, hace mucho tiempo que no se paraliza el subterráneo, por lo menos de nuestra parte. Nosotros hemos intentado y hemos buscado mecanismos originales para tratar de no afectar a los usuarios, como mínimo, no afectarlos directamente, que no puedan viajar. Uno de esos, que lo hemos hecho durante muchísimo tiempo, es la apertura de molinetes. Pero aquí un problema. Nosotros abrimos molinetes. ¿Qué ha hecho el gobierno de la ciudad frente a la apertura de molinetes? Te procesa. Entonces, no un proceso penal, es un proceso administrativo, como si vos estacionaras mal el auto. Entonces, ¿qué hace? Te lleva a la justicia contravencional. Yo voy, abro un molinete, viene una persona, me saca la foto, me lleva a la justicia y me cobran 30.000 pesos por cada apertura de molinete. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno de la ciudad? ¿Vos tenés 30.000 pesos por cada apertura de molinete? No. Digo, porque me estás engañando. Si tenés eso, obviamente estamos en un problema. Apelamos. En algunos logramos hacer demostraciones explicando de que no era que le estábamos abriendo y todo lo demás, y salimos sobreseídos. Pero en verdad la ciudad te arrincona. El gobierno de Macri lo que busca es que vos, si querés protestar, tengas que hacer una medida extrema. No podés hacer una medida intermedia, como era la apertura del molinete, que obviamente ponía al usuario, te ponía de tu lado, el usuario viajaba tranquilamente y no afecta. Ellos te obligan a parar. Y así todo, hace 2 años aproximadamente, que no, el último paro fue durante 12 horas, que fue en diciembre del año pasado. Y nos parábamos hacía 2 años. El mismísimo Larreta reconoció esto en un reportaje que le hicieron en C5N. Él dice, la verdad, no me he obligado, que habla mucho, pero la verdad, en el último tiempo, porque es verdad. Nosotros evitamos porque tenemos una determinada responsabilidad como trabajadores y buscamos mecanismos. Si tuviéramos los mecanismos legales, sería más fácil. Y es más, y si nos dejaran, y si el gobierno de la ciudad no nos llevaría como protesta simplemente solo al paro, que es el único derecho constitucional que tenés, nos dejaría abrir molinete y no te multaría con 30.000 pesos, obviamente hubiera muchos más mecanismos para poder protestar sin necesidad de afectar al usuario. Yo creo de que es una vivada del gobierno de la ciudad prohibirnos protestar de otra manera que no sea parando, porque quieren que nos enfrentemos, obviamente, con los usuarios. No se puede esperar otra cosa. Acá nos manda Sergio una información de último momento. El nuevo jefe del ejército por el teniente general Milani es el general Ricardo Cundon, que parece que era la mano derecha de este hombre. Susana de Almagro le pregunta a Pianelli si él y su sindicato tienen alguna responsabilidad sobre el mal funcionamiento de los subtes. Te dejo con esa pregunta, nos vemos el martes. No, en realidad el mal funcionamiento no tiene nada que ver con los trabajadores. Nosotros, al revés, vivimos sistemáticamente, y lo pueden decir la Defensoría del Pueblo, los legisladores, que llevamos sistemáticamente propuestas para mejorar el funcionamiento y denunciamos los problemas de funcionamiento que hay. Hay un problema de un material rodante muy viejo, es muy vieja la estructura del subte, hay muy poca inversión. Se habló de que se iba a cambiar sobre los trenes, material rodante, cuando me refiero a material rodante, me refiero a los trenes, que iba a haber trenes nuevos. Los únicos trenes nuevos que hay son los de la línea A, comprados por el gobierno nacional. Los trenes que se compraron para la línea B son trenes usados de 30 años en España, en el metro de Madrid. Y obviamente todo esto, ¿qué es lo que genera? Es un mal funcionamiento. Y encima hay menos trenes que los que había antes que lo tome la ciudad. Porque es verdad, para hacer el mantenimiento, han sacado un montón de trenes para hacer mantenimiento y eso ha redundado en que hay menos frecuencia que la que había antes. Esto genera de que obviamente la gente viaje peor y que encima viaje menos gente. Yo te iba a decir que el dato que hay, o sea, por lo menos el dato que anda, o la leyenda urbana que anda dando vuelta, es que viaja menos gente en el subte, entre otras cosas por el valor del boleto, ¿no? Porque si vos lo comparás con el colectivo, estás... el valor hizo que baje la cantidad de gente y en ese momento que viene el pico que baja, cuando aumenta la tarifa, es el momento que sacan trenes. Es decir, sacan trenes para hacer el mantenimiento. Obviamente hay una parte del mantenimiento que hacemos nosotros interno y otra parte que se ha derivado a empresas tercerizadas, es decir, empresas... Alstom, Siemens, empresas que están afuera, que hacen mantenimiento general, es el mantenimiento profundo. Nosotros hacemos de una parte, pero no hacemos basto hacer a todo. Esos no han vuelto,
Y por ende, la línea C tiene menos frecuencia que la que tenía hace 2 años. No, La línea A tiene la misma frecuencia que tenía con 4 estaciones en nuevas. esa tercerización, no hay un trabajo que es la razón principal de la empresa, que es mantener el material rodante, digamos. Sí, no pero debería nosotros ser un tenemos trabajo una propio. dimensión, la empresa, los talleres. Ahora se está terminando un taller nuevo, pero los talleres nuestros tienen una capacidad y había habido un atraso muy, muy grande en el mantenimiento de los trenes. Entonces, lo que se llama la RG, revisión general, que es desarmar un tren entero, hacerlo a nuevo. Esa parte, nosotros tenemos una capacidad para hacer una parte de eso. Como viene muy atrasado, además que le agarró el ataque de locura, quiso hacerlo todo de golpe, entonces entonces sacar trenes a cualquiera le daban. Nosotros hicimos una parte, pero otra parte salió, lo hizo Rogio afuera, lo hizo Taselli, lo hizo Ciriliano, lo hizo Alstom, se las dieron para hacer afuera. Son trenes que se salieron, no volvió ninguno, y los que vuelven mal. Esto hace de que haya menos frecuencia. A mí me consta que ustedes tienen propuesta y toman además el trabajo con absoluta seriedad. Esas propuestas, a partir de que esto está en manos del gobierno de la ciudad, digo, ¿tienen mejor espacio o peor espacio que el que tenían para poder plantearlas, Beto? En general, nosotros tuvimos una mala etapa en el gobierno nacional, que fue la peor etapa Claro. que hubo sobre la política de transporte. Recién cuando el flaco Randazzo se hace cargo, en ese momento nosotros pasamos a la ciudad, pero la situación en la ciudad, digo, hablar con Picardo es más difícil. Me es más fácil hablar con Sí, Cristina. pero que con por ahí Picardo. no todo el mundo conoce quién es Picardo. Picardo es el presidente de base de la empresa dueña del subterráneo. Nosotros hemos llevado propuestas que la hemos introducido a través de la ley. Por ejemplo, ahora hay una propuesta, no la traje, pero estamos llevando una propuesta que estamos bancando, que en verdad la ayudamos a elaborarla, que la presenta Amor, el defensor de la ciudad, una propuesta de ampliar la jornada de trabajo de apertura del subte. Entonces, a ver, en vez de cerrar a las 10:30 de la noche, que cierre todos los días a la 1 de la mañana. Planteado no solamente porque mejora el servicio, No, sino no es ampliar la jornada, es ampliar el horario de servicio. del horario de servicio, una jornada de trabajo. No, porque fíjate que vas a tener problemas. No, la jornada, me refiero a la jornada de apertura del subte. Los fines de semana hasta las 3, 4 de la mañana. Pero no solamente por un problema de mejor servicio, sino que aparte habría menos accidentes automovilísticos. Hay una cuenta hecha, que la tomó la Defensoría, hizo un censo, la mayor parte de los accidentes automovilísticos son los fines de semana, la noche, 2 o 3 de la mañana, que la gente viene medio escabiada, viene de perranda y se hace torta. Bueno, una de las maneras es esta, ampliar la red de subte y se puede hacer tranquilamente, porque hay subtes que andan las 24 horas del día, como el caso del subte de Nueva York, que es uno de los mejores subtes del mundo, pero hay un montón de subtes que ahora en Francia también estaban llevándolo a las 24 horas. Hay un montón de subtes que andan a las 24 horas, y acá no andarían las 24 horas, pero sí andarían alrededor de 20 horas o 21 horas los fines de semana. Tranquilamente se puede hacer. Esa propuesta fue elaborada con nosotros. Hoy estuve en la Defensoría con también el sindicato de los trabajadores de base, también apoyando esto. Tuvimos la propuesta de cambiar el trazado de la línea H y se cambió, porque estaban emperrados, Picardo emperrado, que la quería hacer por Libertador, que no entraba al barrio a 31, no iba a tener estación dentro de la estación de micro. Entonces le propusimos un cambio de trazado y al final lo aceptaron. Lo aceptaron, pero después que hubo vecinos que le pusieron amparo y no podían hacer lo que querían hacer ellos. Digo, son muy necios en este sentido los responsables de mejorar las condiciones del subte. Es base, es muy necia y eso impide a que los trabajadores, que son los que mayor conocimiento tenemos por la cotidianidad de nuestra empresa y del servicio, porque entre otras cosas nos tomamos el trabajo de conocer otros subtes del mundo, de conocer nuevas tecnologías, todo eso lo hemos trabajado, hemos hecho encuentros internacionales acá en Buenos Aires con metros de todo el continente y las propuestas que les llevamos, desgraciadamente, hacen oídos sordos, no nos prestan atención. El paradigma pareciera de desbase que los trabajadores son una cosa que no tiene nada que ver con las decisiones que pueda llegar a tener que tomar una empresa, ¿no? Dice Alicia, Alicia nos pregunta al invitado cuáles son las soluciones, porque los problemas los conocemos todos. Me parece que de hecho estás dando propuestas que resultan novedosas. Mira, a ver, el subte de Buenos Aires tiene 55 kilómetros. Si hubiéramos hecho la ley que se votó en el año 2004,
tendríamos que tener 100 kilómetros. Si Macri hubiera hecho los 10 kilómetros que dijo que iba a hacer por año, tendríamos 110 kilómetros, 120 kilómetros. El metro de Santiago, que se hizo en el año 73, se hizo hace 101 años, empezó a hacerse en 73. Santiago tiene 120 kilómetros, nosotros tenemos 55. El gran problema es la dimensión del subte. No hacer túneles, no haces más. Si la política tuya es hacer metrobús en vez de hacer subte, en una urbe como es Buenos Aires, obviamente vas a dejar abandonado el subte y va a andar cada vez peor. Acá lo que hay que hacer es mucho más subte. Y eso se sabe porque ya hay una ley que votó 3 líneas más y el gobierno no la licitó siquiera para hacerla. Había que haberla licitado y había que haberla hecho. Tuvieron el tiempo necesario, no lo quisieron hacer. Una decisión política no hacerlo. Segundo, vos aparte tenés que mejorar las frecuencias. Mejorar las frecuencias son sistemas de señales más modernos. Obviamente dicen que lo van a comprar ahora. Sistemas de señales modernos con trenes más modernos. Eso significa inversión. Inversión que aparte la podrías hacer con empresas nacionales. Es decir, vos viste que cuando empezó la revolución ferroviaria que se está hablando del ferrocarril, nos llevó a que empiece a haber lugares donde se hacen vagones. Bueno, ¿por qué acá no se pueden hacer vagones para que funcionen en el metro? Bueno, evidentemente Beto Pianelli conoce de lo que está hablando, digamos, ¿no? O sea, y está generando propuestas y si lo dejamos se lleva 2 o 3 programas proponiendo cuáles son las soluciones para que usted pueda realmente viajar mejor. No estamos hablando con un improvisado, es un secretario general que no solamente está defendiendo el salario y las condiciones de trabajo, sino que a su vez tiene una concepción que tiene que ver con el desarrollo del país y del sector que representa. De ninguna manera se queda solo en lo corporativo. Entre paréntesis, le fue bastante bien en la paritaria, yo no quiero ni decir la cifra, pero le fue muy bien y sacó un buen aumento con el cual los compañeros están realmente contentos, ¿no? Entiendo que, bueno, acá la cuestión es que los mecanismos para lograr la representación de carácter formal tienen que estar en marcha, que el Estado tiene que hacer todo lo que tiene que hacer y hoy la justicia tiene que hacer todo lo que tiene que hacer para que los trabajadores puedan organizarse, puedan tener esa representación, puedan negociar colectivamente con la patronal y se terminen esta suerte de tira y afloje cuando 4 vivos intentan arrogarse la representación de todos. Bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias por haber visto este programa y nos vemos la semana que viene en La Cultura del Trabajo. Hasta luego.